Muchas empresas del sector del lujo han estado cayendo esta semana, ya que el mercado parece que tiene un nuevo miedo que podría frenar el crecimiento de estas empresas en el futuro. Hablamos de empresas como por ejemplo Louis Vuitton, Hermès e incluso Ferrari. En el pequeño vídeo que os he preparado hoy vamos a ver cuál es ese motivo que podría estar causando estas caídas. Vamos a ver a qué valoraciones están cotizando algunas de estas empresas actualmente. Si nos venimos a ver este ETF que recoge 10 empresas del sector del lujo, aquí podéis ver, ¿vale?, la composición, empresas como por ejemplo Hermès, Kering, Louis Vuitton, Ferrari, Moncler, bueno, supongo que muchas de ellas os suenan, pues vemos que el comportamiento en los últimos 5 días ha sido que ha bajado bastante, ha caído en 2 días alrededor del 7% este sector de media, que por cierto hay que comentar que es un sector que a largo plazo lo viene haciendo muy bien y muchas de estas empresas llevan un rally muy importante durante los últimos meses. Así que sí, ahora mismo estamos cayendo, pero es un sector que viene de hacerlo muy bien a largo plazo y de generar rentabilidades muy importantes para sus accionistas. Bueno, ¿a qué se debe toda esta preocupación que de repente hay con este sector para que sufra fuertes caídas? Pues parece que lo que preocupa al mercado en estos momentos es el rebrote del COVID en China. Aquí veis esta noticia, China prevé una nueva ola de COVID con 65 millones de casos semanales. ¿Y qué tiene que ver esto que te estoy contando de China con las empresas del lujo? Bueno, pues ahora rápidamente lo vas a comprender y verás por qué el mercado puede estar justificadamente o no justificadamente preocupándose por todo esto, pero rápidamente lo vas a entender. Bueno, pues aquí os he abierto los resultados de Louis Vuitton, una de las empresas referentes del sector del lujo, del último trimestre. Presentó unos resultados muy buenos, aquí podéis ver cómo las ventas crecían un 17% de manera orgánica, ¿vale? Unos resultados muy buenos, ninguna pega, pero si nos venimos a la composición de los ingresos, y aquí os he puesto el ejemplo de Louis Vuitton, vamos a verlas también en Moncler, pero es un poco igual en todo el sector. Vemos que la región más importante y parte de la tesis de inversión del sector lujo se basa en que el crecimiento futuro va a venir de Asia, que a su vez es el mercado más importante. Fijaros cómo en la composición de los ingresos del grupo Louis Vuitton, en este ejemplo, pues representa el 36% del total, excluyendo Japón. Es decir, es su mercado más importante y estaba empezando a resurgir tras el levantamiento de las restricciones, pero hay un nuevo miedo a que esto pueda frenarse y a lo mejor estas empresas pues crezcan algo menos de lo que se venía descontando, ¿vale? Este es un poco el miedo que hay actualmente en el mercado. Vamos a ver qué ocurre también, pues por ejemplo en el caso de Moncler, pero ya os digo que viene a ser un poco lo mismo, ¿no? En la tesis de inversión de todas estas empresas, pues una parte clave es Asia, que representa en todas una parte importante de las ventas y de donde se espera un mayor crecimiento. También es una empresa que presentó muy buenos resultados, había estado recuperando mucho en bolsa y estaba cerca de máximos históricos recientemente. Veis que creció un 23% en el último trimestre y veis que en el caso de Moncler es el 50% de las ventas lo que corresponde a la parte de Asia. Entonces parece que este podría ser el miedo que está preocupando al mercado. Desde aquí os lanzo una pregunta, ¿pensáis que esto cambia la tesis de inversión en estas empresas a largo plazo o simplemente ruido cortoplacista que puede estar generando quizás una oportunidad de inversión? Bueno, pues lo veremos con el paso del tiempo, ¿no? Pero sí que creo que estas caídas pueden ser interesantes para vigilar el sector si todavía no tenéis una exposición a él. Una forma que tenéis de invertir en este sector, si no os queréis complicar la vida, pues es buscaros un ETF directamente si no queréis analizar empresa a empresa. Comentaros también, ya que estamos hablando de este sector, que el CEO de Louis Vuitton ha estado comprando acciones otra vez recientemente a precios superiores a los actuales tras estas caídas, cerca de los 875. Actualmente veis que las acciones están en 818, porque ya os digo que han caído cerca del 7% en estos días. Así que bueno, creo que esto es un dato interesante. Las otras veces que este CEO estuvo acumulando acciones, recuerdo la zona de 550, 560 euros, que es cuando yo inicié mi posición, os intento dejar por aquí, pues se decía que la empresa estaba muy cara y que iba a caer bastante más. Y fijaros el rendimiento que ha dado a largo plazo. No sabemos si esta vez va a ser igual, pero bueno, creo que es un dato interesante que lo podéis monitorear en esta web que os dejo aquí abajo. También hemos tenido compras por parte, por ejemplo, de la empresa Hermès, que es una de las de más calidad de todo el sector, pero también es una de las que está cotizando a múltiplos más altos. Podéis ver que ha habido compras de algunos insiders cerca de los 1.900 euros por acción, 1.700. También hubo anteriormente, hace unos meses, alguna venta.
Bueno, creo que esto también es interesante. Y en el resto de empresas del sector, pues no he visto que haya transacciones de los insiders. Si echamos un ojo a las valoraciones, pues por ejemplo Louis Vuitton, que es la que aquí tengo abierta, vemos que está cotizando a unas 24 veces beneficios, que más o menos es en línea a cómo ha venido cotizando en los últimos años. Es una empresa que tenemos que tener en cuenta que se merece un múltiplo quizás más alto que la media del mercado, puesto que se trata de una empresa bastante mejor, en mi opinión, que la media del mercado. Tiene mejores márgenes, se espera un mejor crecimiento, tiene fuertes ventajas competitivas y marcas bastante importantes. Con lo cual, yo creo que ahora mismo no podemos decir que las acciones estuvieran a una valoración muy alta. Así que puede ser interesante quizás para ver hasta dónde corrige y si se puede incorporar a la cartera valoraciones más interesantes. Si vemos otras empresas del sector, como por ejemplo Moncler, pues vemos que está a una valoración parecida. Es una empresa también bastante interesante. Del sector, la que tenemos a valoraciones más bajas es Kering, pero quizás sea la empresa de menor calidad dentro de este sector. También es cierto que ha tenido un menor crecimiento y también otro punto que creo que es importante de esta empresa es que tiene una dependencia más alta de una única marca, que en concreto es Gucci, de la cual dependen el 50% de los ingresos. Quizás por esto el mercado le asigna un múltiplo menor, pero es una empresa que también podría hacerlo bien de cara al futuro. Por valoración es la que tenemos a múltiplos más bajos y después tenemos Hermès, que es como la más top de todo el sector y está a valoraciones pues bastante altas. Aun con las correcciones sigue cotizando alrededor de 50 veces beneficios. El mercado ya veis que no suelta esta empresa, no la manda a valoraciones bajas e incluso en lo mínimo que llegó a cotizar en la pandemia, pues es que ni siquiera bajó de 30 veces beneficios. Es una empresa evidentemente muy top, pero a valoraciones muy altas. Así que como os digo, vamos a vigilar este sector. Aquí tenéis pues 4 de las que considero que son de las mejores empresas. También podríamos meter Ferrari entre otras y a ver si en los próximos meses o las próximas semanas sigue corrigiendo y nos puede dar una oportunidad interesante para tener exposición al sector lujo si todavía no la tienes o aumentarla. Ya os digo que es un sector muy interesante de cara a los próximos años, sobre todo por la tesis de crecimiento de la parte de China, que puede hacer crecer bastante los ingresos de estas empresas y los beneficios. Y a mí por lo menos pues no me importaría ampliar posiciones en Louis Vuitton o incluso añadir alguna de estas empresas a cartera siempre y cuando se puedan comprar a múltiplos atractivos. Y hasta aquí el pequeño vídeo de hoy, no quiero entreteneros más, os dejo aquí abajo en la descripción los últimos vídeos que he ido subiendo, ya tenéis disponible el segundo capítulo de la serie de reflexiones en el que trato el tema de los dividendos y las recompras, que os lo subí ayer. Comentaros también que estoy preparando un vídeo que subiré el viernes sobre la situación actual del mercado, estoy recopilando todavía algunos datos, así que os aconsejo verlo y el domingo tendréis como siempre el repaso semanal de noticias. Y sin quitaros más tiempo, me despido ya de vosotros, recordar que podéis dejar un like para apoyarme, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.